Uno es por poder reunirnos en torno a Cristo y su palabra, pero también después de ver 25 años florecer. Para mí es una alegría de la fidelidad de Dios. Y por eso un saludo cariñoso, no los voy a nombrar a todos, ¿ya? Y estoy como el apóstol Pablo en la primera lectura. Me gustaría visitarles y estar con ustedes, pero vendrá el tiempo propicio. Saludar a mis hermanos, mis hermanas de Arica, sin duda también a los que se están integrando en Iquique, a mis queridas hermanas y hermanos de Antofagasta, La Serena, la iglesia local, ¿cierto? Pichidangui, que va a ser un testimonio real en la zona ahí al límite con la quinta región y también con los Molles. Hermanos, a todos ustedes un cariñoso saludo en la alegría de nuestro Señor. Y nos convoca la palabra de Cristo y es lo que vamos a reflexionar el día de hoy. Estoy inspirado. ¿Para qué les digo? Sumamente inspirado, pero voy a prometer estar regulado al tiempo que corresponde. Vamos a ver el tema El justo vivirá por la fe, basado en Romanos, capítulo 1, versículo exactamente el 17. Oremos para pedir la dirección de Dios. Padre, el Evangelio fue entregado por ti, que es Cristo Jesús, y revelado para la justicia, que es entregada por gracia. Y tú nos invitas a vivir con fe. Esta palabra que tú le entregaste a Ageo, que tomó gran significado en la vida del apóstol Pablo y también de Martín Lutero, permite que podamos entenderla bajo la dirección de tu Espíritu. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Transitar por el camino de la vida implica pasar momentos de crisis, ¿cierto? A veces tenemos problemas de salud, trabajo, tenemos problemas de vocación, relaciones, problemas de la fe misma cuando estamos en crisis y otras tantas otras cosas. Así es la vida. La vida implica pasar crisis. Y esta realidad de las crisis la enfrentan tres grandes personajes en la historia, pero en diferentes momentos. Uno es Habacuc, el otro es el mismo apóstol Pablo y finalmente Martín Lutero. No me quiero referir a los tres, solamente a quien recibe la primera palabra de el justo vivirá por la fe, que es Habacuc, y luego de Martín Lutero el día que nos convoca. Habacuc estamos hablando en el siglo VII antes de Cristo, en el año 607, y Habacuc tiene una crisis de fe, pero es una crisis externa, por lo que él ve, ¿ya? Y que luego se transforma en una crisis interna para reclamarle a Dios. ¿Qué es lo que vio Habacuc? Él vio una sociedad que estaba en decadencia. Veía a sus hermanos, veía a todos sus conciudadanos, que había injusticia e idolatría. Y a él le molestaba enormemente esta realidad. Y él comienza a luchar en su ser interior. Y en esa lucha le reclama a Dios y le dice, Dios, ¿dónde estás tú? No te logro ver actuando en esta desgracia que está pasando. Mira, mis hermanos, abandonaron la palabra, la Torá, no las consideran, los mandamientos no los respetan, las autoridades no enseñan. Y Padre, hay todo un desorden en la vida y tú guardas silencio. Mira la corrupción, fíjate cómo están robando en diferentes partes, fíjate la vida disipada, fíjate cómo se hace lo incorrecto y tú guardando silencio. Mira la idolatría, se fueron tras de otros dioses, esos dioses que tú no soportas y que son parte de la vida del pueblo, y tú guardas silencio. Le reclamaba a Dios. Es una oración que surge de la tristeza del corazón de lo que estaba pasando. Y Dios le responde. Y le responde al profeta directamente a través de una visión. Y le dice a Habacuc, esto no va a quedar así. Yo haré justicia, levantaré un imperio grande y vendrán los persas con Nabucodonosor a la cabeza y harán justicia a mi pueblo.
Y Habacuc se enojó. Pero Dios, ¿cómo se te ocurre? Cuestionó lo que Dios iba a hacer. Pero ¿cómo vas a hacer esto, Dios? No puede ser que un pueblo más inmoral, un pueblo más idólatra, un pueblo que está lejos de ti, que no te reconoce, un pueblo que es una decadencia, va a venir a hacer justicia. No, no lo acepto, Dios. Dios le vuelve a hablar. Aquel pueblo también recibirá su justicia en el debido tiempo. Y sin duda, todo aquello que se hace en contra de lo que Dios pide, traerá su juicio en el momento y la medida precisa. En esto, Habacuc reconoce que Dios es soberano en la historia, a pesar de lo que está pasando. Y es tal el reconocimiento que él se da cuenta que Dios actúa con una justicia retributiva, que es a cada uno le da lo que se merece. Pero Dios no está ajeno de lo que está pasando, sino que está caminando junto con el ser humano en su historia. Dios no le parece lo que estaba ocurriendo, pero sin duda logra comprender a Habacuc que Dios está obrando. Cuando él reconoce lo que Dios estaba haciendo y que Dios le comunica fuertemente, más tú, el justo, debes vivir por fe, y que él entendió que era una justicia dada por la ley, una justicia otorgada por Dios, que le implicaba caminar sencillamente en los propósitos de Dios. Cuando él entiende eso, su corazón se llena de gozo y de paz. Y él termina con una frase magistral que llena sin duda lo que es la poesía de Israel, y termina diciendo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas, y en mis alturas me hace andar. Esta palabra que tomó tanto significado en Habacuc es la misma experiencia del apóstol Pablo. Y aquí ya estamos hablando en el año 57 después de Cristo. Es la misma experiencia. Cuando él logra comprender quién es Cristo, su vida es transformada. Pablo era un hombre honesto en sus convicciones, pero equivocadamente errado en los propósitos de Dios. Quiero saltarme la vida de Pablo y quiero saltar a otro hombre en el año 1512. Fíjense cómo pasan los años, cómo pasan los siglos, y la misma realidad del ser humano con este conflicto con Dios. Y vemos a un Martín Lutero lleno de conflictos en su vida. No podía encontrar paz. Él veía que su vida estaba manchada por el pecado. No tenía paz. Martín Lutero buscaba la aceptación de Dios y no la encontraba. No podía encontrarla. Él se volcó a la escritura, fue docente, él fue maestro en Wittenberg y no encontraba la paz. Y él, tratando de encontrar la aceptación de Dios, se dio a lo ritual, no encontró la paz. Se dio a llevar toda la norma de la iglesia y no la encontró. Buscó la paz en el castigo propio y el sacrificio, no la encontró. Buscó hacer todo lo que Dios pedía y no la encontró. Y no encontró esta paz, no fue capaz de contestar este problema. Pero estudiando la Escritura, se dio de lleno el libro de Romanos. Abriendo su corazón, él entendió que más el justo por la fe vivirá. Y cuando entiende esto, Martín Lutero cae de rodillas, se pone a llorar y le dice: gracias, Padre, porque la justicia no es la mía, no son mis obras, sino que es tu justicia dada por gracia. Y su vida encontró paz, encontró sentido, encontró gozo, fue liberado, lo mismo que Habacuc. Y esa experiencia, sin duda, la experiencia humana de la crisis en la vida. Pero ¿qué va diciendo este texto bíblico? Más justo por la fe vivirá. Está planteando primero
el tema del Evangelio, ¿ya? El mismo texto lo va diciendo. Y la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia. Sí, ¿cuál es la buena noticia que tenemos que saber? La buena noticia es que la obra del Señor Jesucristo en la cruz, crucificado ahí en el Calvario, es el que trae salvación. Y el Evangelio se resume en un texto muy conocido por el mundo evangélico, protestante y por todo creyente. Juan 3:16. Ahí está la maravilla del resumen del Evangelio y conocido por todos nosotros. ¿Qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Este mundo, que sin duda para Habacuc lo ve un mundo tan malo, tan despreciable, o un mundo del ser interior que no puede encontrar la paz porque está corrupto como Martín Lutero. Ese mundo amó Dios. Ese mundo perdido. Ese mundo que nadie quiere ver ni tolerar. Ese mundo es el que amó Dios. Y ese amor es un amor que no queda solo en lo intelectual o en lo emocional, es un amor en acción. ¿Y cuál es la acción de Dios? Que Él da a su Hijo unigénito, a su único Hijo, y que Él ya lo había prometido en el Antiguo Testamento, que mandaría un Mesías, que se daría a sí mismo, se vaciaría hacia la humanidad, y se refiere a Jesús. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree, en Jesús, que murió en la cruz, ¿por quién? Por el pecado de cada uno de nosotros y de toda la humanidad, porque la paga del pecado es la muerte, no había otra alternativa. Y Jesús toma nuestro lugar, un sacrificio vicario. Y por lo tanto, el que cree en ese sacrificio no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Estas luces que comienzan a darnos el texto bíblico, sí, la buena noticia es que creamos en la oferta de Dios, que es el Evangelio. En este también sale otra palabra que es maravillosa, es justicia. La justicia siempre se entiende desde un punto de vista forense, desde un punto de vista legal. O sea, cada uno recibe lo que sus obras muestran. Dios, sin duda, tiene un aspecto de retribuir a cada uno según sus obras, pero el texto bíblico no se está refiriendo a eso, sino que se está refiriendo a la justicia que viene de Él mismo. Justicia que, sin duda, en el hombre se concreta en ser justificado. ¿Qué significa esto? Cada una de las personas tiene un debe con Dios. ¿Por qué? Porque hombres, mujeres débiles, sin duda, están en oposición a lo que Dios hace, en cuanto a desobediencia, en cuanto a no llevar una vida de lo que Dios espera, en cuanto a blasfemar contra Dios y tantas otras cosas. Pero Dios lo lleva a su presencia por medio de Cristo, y esta persona es justificada, no es declarada inocente, sino que es una persona perdonada, y que quien paga es Cristo, y es justificado, y lo lleva a un camino de santificación, y todo un regalo gratuito. Es una gracia, es un don de Dios, puesto para todos. Y esto es en virtud de lo que Cristo hizo. Por lo tanto, Cristo es nuestra justicia, santificación y a su vez la redención. Y esto es lo que da luces, sin duda, a la luz de la propia experiencia de Pablo y de Martín Lutero, que da luces de entender que la justicia no se está refiriendo a sus actos, no se está refiriendo a sus propias fuerzas, sino que se está refiriendo al acto de Dios entregado gratuitamente. Cuando ellos comprenden esta verdad, es que son liberados, porque ninguna persona, hombre o mujer, con todas las fuerzas que tenga, con toda la voluntad que tenga, de poder hacer buenas obras, agradar a Dios, buscar ser santo, no lo podrá, porque con las propias fuerzas no alcanzan, pero con las de Cristo sí se alcanza. Es la justicia de Dios. Y esta justicia que invita a ¿qué? Vivir por fe. Otro gran concepto que es esta fe que muy bien se define en Hebreos capítulo 11, versículo 1.
la fe que nos da la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa esto? Esto significa la seguridad que nosotros tenemos en nuestra relación con Dios, la seguridad que Dios nos da a través de la cruz. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada, porque la cruz es maravillosa, no va a ser jamás derribada. Y el sacrificio de Cristo es único, perfecto, suficiente para que nosotros alcancemos el tener la gracia de Dios y estar a su lado. Es esta fe que a nosotros nos da esta seguridad y que no está basado en nosotros. ¿Quién de nosotros, después de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, puede decir, yo no he pecado? A ver, el primero que tire la primera piedra. Sin duda, creo que yo sería el primero en agachar la cabeza, darme media vuelta e irme. Y no tiene que ver con una falsa humildad, tiene que ver con una realidad de conocerme a mí mismo. ¿Ya? Entonces, esta seguridad que la relación está en Cristo, y eso nos da la tranquilidad, el gozo y la paz para vivirla. Pero también está la seguridad de poder vivir en las promesas. El Señor prometió estar con nosotros. El Señor prometió ayudarnos en todo momento. El Señor nos prometió resurrección y vida eterna. Esa es la fe que tenemos que experimentar. Y hay otro gran concepto también, que es el vivir. El vivir, sin duda, para el mundo judío tiene que ver con todo. El vivir abarca lo corporal, lo intelectual, lo emocional, lo espiritual, lo social. Es un todo existiendo, un todo que es real para darle sentido a la vida. ¿Y cuál es el sentido de la vida? Amar a Dios y al prójimo. Ese es el sentido. Y que se resume en la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el sentido de la vida. El amor que podemos entregar a otro. Entonces, palabras que nos alumbran. El que sin duda le dio paz al corazón de Habacuc, le dio paz a Pablo y le dio paz a Martín Lutero, donde el justo por la fe vivirá. Y bueno, esto fue una realidad para ellos. Y para nosotros, ¿cómo el justo podemos vivir? Y justo acá está hablando de todo aquel que ha tenido un encuentro con Cristo, el Cristo resucitado, y que se ha declarado una discípula o un discípulo de Él. Está hablando de nosotros. En esto, ¿cómo nosotros desde Arica hasta Los Molles podemos decir, viviremos por la fe? Cada uno de nosotros tiene sus propias luchas y sus propias crisis. Y eso es parte de la vida. Los caminos de la vida son unos misterios. Y este misterio es que hay momentos buenos, momentos malos. Momentos donde estamos arriba, muy bien con el éxito, la comodidad, pero a veces estamos muy bajo. Si cada uno de nosotros tuviese que hablar sobre los diferentes momentos, creo que este culto no terminaría. Porque cada uno tiene mucho que aportar en la experiencia personal, pero en las crisis. Y ahora quiero yo hablar de las crisis en general, de las crisis que podemos estar pasando por lo que estamos viviendo, pero también la crisis que tiene que ver con la fe, donde estamos preguntándonos, quizás como Habacuc, Señor, mira lo que está pasando en el mundo y tú no haces nada. Mira, Dios, lo que está pasando en Chile y tú no haces nada. Hay un cuestionamiento, pero también nos encontramos con esta lucha interior donde no encontramos la paz, donde nosotros estamos tratando de vivir y no tenemos paz. Esta lucha interna como creyente que es muy legítima y que a su vez también se va dando según las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, vivir por la fe, ¿qué significa para nosotros? Hay dos grandes cosas que tenemos que aprender. Cuando el Señor está diciendo, el justo por la fe vivirá, ¿qué es lo que está diciendo para nosotros en nuestro contexto?
todos aquellos que hemos sido declarados justos por medio de Cristo crucificado en la cruz. Todos nosotros, hombres y mujeres que dimos este paso de fe y que estamos caminando, igual que el pueblo de Israel, por el desierto, para llegar a la tierra prometida. Y en el caso de nuestro hermano literal, caminando por el desierto, literal. Aquí no nos vienen a decir otro cuento, ¿cierto? Caminando por el desierto hacia la tierra prometida. Todos aquellos que tenemos una relación con Dios, justo, que somos justificados, somos hombres y mujeres santos y pecadores a la vez, que estamos caminando con el Señor, que amamos al Señor, tenemos una fe con el Señor. Debemos vivir con esta fe que nos tiene que motivar. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Descansar y confiar en nuestro Padre Celestial. Eso significa vivir con fe. O sea, porque son las mismas palabras de Jesús. Cuando Jesús se aparece a sus apóstoles, ¿qué les dice? Jesús les dice, paz a vosotros. Y esa paz tiene que ver con, quédate tranquilo, yo estoy contigo. Los apóstoles en aquel entonces, cuando estaban encerrados en su pieza, Jesús va, atraviesa una puerta, una muralla y se encuentra con ellos. Estaban muertos de miedo, porque ellos sabían que después de la muerte de Jesús, venían ellos. Venían ellos. Y ese es el miedo. Y Jesús les dice, paz. Y esto se aplica en que nosotros debemos vivir con paz en nuestras vidas y descansar. Cada uno de nosotros no estar luchando con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Es estar no dándole más vuelta a los problemas que tenemos, sino que es orar nuestros problemas a Dios. Es confiar en su palabra, descansar. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si no vemos salida al problema que tenemos, Dios es el que abre puerta. Si vemos que estamos tan angustiados, es Dios el que nos va a dar la paz. Entonces es una invitación a descansar en lo que el Padre está haciendo, aunque nosotros no veamos las cosas. Ahí está la fe. Entonces el primer punto es un llamado a confiar en cualquier momento en lo que Dios está haciendo. Esta gran verdad nosotros tenemos que reflexionarla en nuestra propia vida. Yo creo que Dios nos invita a que podamos tener un tiempo de oración, que podamos tener un tiempo de reflexión, un tiempo de lectura y que podamos encontrarnos con Él y Él nos va a dar la respuesta. En la oración de Habacuc, Dios le respondió. En esta lucha que tuvo Martín Lutero, Dios le respondió. Y en la misma lucha del apóstol Pablo, Dios le respondió. ¿Y saben qué? A nosotros también nos va a responder. Pero el tema es, conversemos con Dios, planteémosle a Dios, demos todo nuestro corazón y nuestro ser, y Él nos va a hablar. De una o de otra manera, dará su respuesta. Y esa respuesta traerá para nosotros el descanso de nuestros corazones. Entonces, es a confiar, estemos lo que estemos pasando, a confiar en Dios. Pero ¿saben qué? Mas el justo vivirá por la fe, implica un gran desafío para nosotros. Un segundo aspecto, que es el servicio a Dios. Nosotros estamos llamados a servir a Dios. Y esto también está muy vinculado con lo que Cristo le comunicó a sus discípulos. Vayan y cuéntenles a mis hermanos, vayan y anuncien, sean testigos aquí, cerca de esta zona y hasta lo último de la tierra, que sean testigos en Jerusalén, Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. El tema es ser testigo. Por lo tanto, el que es justificado recibe este llamado para su vida. Su vida toma un sentido. ¿Y qué sentido es? Primero es que nosotros tenemos que servir a Cristo. ¿Y cuál es el servicio a Cristo? Anunciar su evangelio a otros. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Cada uno de nosotros tiene un lugar que ocupar en esta sociedad y también en nuestra propia familia. Ser sal y luz, como dice hoy día la escuela dominical, sal y luz. ¿Para quiénes? Para otros, para mostrar ese amor de Dios, para que puedan encontrarse con Dios y encontrarse con su Señor y puedan ser también declarados justos. Estamos llamados a anunciar el Evangelio en el norte de Chile y cada uno de nosotros en nuestro propio lugar. Aunque no veas nada,
Uno puede decir, pero es que está todo tan difícil, la gente no quiere escuchar, sabes que he hablado tantas veces, pero ¿sabes qué? Para ver el desierto florido, tenemos que pedir que Dios derrame la lluvia del cielo. Nosotros no podemos hacer florecer el desierto. Florecer el desierto es la gracia que Dios derrama por medio del agua. Y espiritualmente hablando, es pedirle a Dios que derrame su Espíritu Santo sobre estas almas secas. ¿Cuál es nuestro rol? Rol es comunicar que Cristo es vida, es paz, salvación. Y en eso, hermano, nos tocará remover las piedras del desierto. Pero no importa, la lluvia caerá igual, el Espíritu Santo. Y servir a Dios también significa el edificar la iglesia. Estamos llamados que con nuestros dones, hermanos, cada uno de ustedes ha recibido dones de Dios. Hay dones que están relacionados con la palabra para poder enseñar, predicar. Y hay otros dones que están relacionados con el servicio, con la administración. Todos nos necesitamos. Aquí, en nuestro Arcedianato Norte, hay una sola persona que es super persona y superhombre. Y esa persona es Cristo, la única persona. Y Él está con nosotros. Y todo el resto somos parte de su cuerpo, porque Él es la cabeza. Y nosotros cada uno aportar con los dones que tenemos, porque es a partir de este trabajo de compartir las cosas mutuamente, es que se realiza la obra de Dios. Entonces, aquí tenemos tantos dones y que son completos en Cristo para edificar la iglesia. Pero también tenemos otro gran llamado en vivir la fe, que es el servicio al mundo. Servir al mundo sin esperar nada a cambio. Estamos en un tiempo complejo, sirvamos al mundo. Estamos en una época difícil, sirvamos al mundo. Estamos en un cambio de época que no sabemos para dónde vamos. Lo único que sabemos es que todo lo que tuvo que ver con la racionalidad ya murió. Y ahora viene el mundo de la relación. Se han abierto nuevas puertas, nuevas oportunidades. Dios sabe para dónde vamos. Esta historia la está dirigiendo Él. Pero nosotros poder servir con los que tenemos. En el puesto de trabajo donde tú estás, sirviendo de corazón. Sé que las cosas no han sido fáciles para algunos, lo tengo muy claro, pero servir con humildad a Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, por lo tanto, el justo por la fe vivirá, significa servicio. Tenemos un llamado a este servicio, un servicio totalmente integral. Entonces, fíjense bien, esta palabra tan maravillosa es una palabra que nos invita a descansar, pero también es una palabra que nos invita a la acción. Eso es lo que entendió Habacuc, lo entendió Pablo y lo entendió Martín Lutero. Ahora nos toca a nosotros reflexionar y colocar en práctica. Hermanos y hermanas, ¿saben? Para la mujer y el hombre de hoy, transitar por los caminos de la vida implica recibir la ayuda del Espíritu Santo. No estamos solos. Y eso es lo maravilloso. No es luchar con nuestras fuerzas, sino nos vamos a encontrar con Martín Lutero, luchando con su fuerza. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En cada uno de nuestros corazones. Ahí está, habitando, llenándonos de pleno gozo y amor, y entregando a nosotros su gracia, su regalo, para fortalecernos en todo momento y guiarnos a toda la verdad. Es la obra que Él está haciendo, una obra de santificación y una obra de amor. En estos caminos de la vida no estamos solos. El Señor está con nosotros. Oremos. Padre, gracias por el regalo infinito de tu amor, expresado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos justificó para salvación y vida eterna. Nosotros queremos vivir con fe, tomando estos dos grandes desafíos que tú nos has dado. Vamos a confiar en ti a pesar de todo. Y en segundo lugar, queremos colocar manos a la obra para hacer un servicio para ti, para la iglesia, para el mundo. Y por sobre todas las cosas, para que tu nombre sea reconocido.
declaramos esta tierra que es desértica, sin duda que es para Cristo. Esta tierra que es seca, que refleja los corazones de tantas personas que están caminando, permite que caiga la lluvia de Dios, tu gracia maravillosa sobre su vida y su familia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.